Hoy les quiero hablar sobre una de las mayores catástrofes aéreas que han ocurrido en la historia. Vamos a ubicar en el control de tráfico aéreo suizo, más exactamente el 1 de julio del 2002. En este lugar se encontraban dos controladores aéreos que eran los encargados, pues precisamente, de supervisar el tránsito de las aeronaves que pasaban por el lugar. Uno de ellos era el encargado de revisar los aviones que pasaban simplemente por esa franja aérea y el otro pues era el encargado de los aviones que iban a aterrizar. Uno de ellos era Peter Nielsen, pues él era el encargado de simplemente los aviones que transitaban por esa franja aérea y el otro controlador pues era el encargado exactamente de los aterrizajes. El último aterrizaje estaba programado para las 11 de la noche y es por ese motivo que el segundo controlador pues le dice a Peter que ya había aterrizado el último avión que estaba programado y que iba a tomarse un descanso, algo que pues a Peter no le pareció nada malo, no le puso ningún problema porque pues era algo normal, ¿no? El hecho de que de vez en cuando se tomaran como unos descansos y el otro compañero pues lo reemplazara. Pero resulta que una vez su compañero salió a tomarse su descanso, inician realmente los problemas para Peter. Pero antes de continuar, creo que es importante retroceder un poquito en el tiempo y nos vamos a ubicar esa misma noche, pero en el aeropuerto de Moscú, en Rusia. Eran aproximadamente las 7:30 de la noche y en la sala de abordaje se encontraban 41 niños acompañados de sus profesores y algunos padres de familia. Ellos se preparaban para viajar a Barcelona debido a que los niños habían tenido como un buen desempeño en la escuela y pues una de las recompensas que le querían dar era pues precisamente este viaje. En este vuelo abordaron 69 personas, incluyendo a los niños, los padres de familia, los profesores, pero también algunas otras personas que alcanzaron a comprar un vuelo un poco antes de partir. Ahora nos vamos a pasar a las 10 de la noche. Ese mismo día, a las 10 de la noche, está listo para despegar el vuelo de carga 611 de DHL con destino a Bruselas. A bordo iban solamente dos pilotos porque este no era precisamente un avión de pasajeros, sino que era un avión de mercancía. Ahora sí, con esta pausa vamos a regresar a las 11 de la noche cuando Peter se encuentra solo en la torre de control y su compañero pues acaba de salir a tomarse su descanso. Resulta que pues se registra en el radar tres vuelos. Uno de ellos era DHL, el 611, el del vuelo de mercancías, y este vuelo pues estaba solicitando permiso para ascender a 10.000 metros. El piloto que llama era Paul Fillings, quien se comunica diciendo lo siguiente: Radar suizo, buenas noches. Habla el piloto Paul Fillings a los mandos del vuelo DHL 611. Solicitamos permiso para ascender a 10.000 metros. Al tener esa solicitud, pues Peter revisa el radar si de pronto era posible que el avión hiciera ese ascenso, pero se da cuenta que cerca está volando otro avión a la misma altitud, por lo que responde lo siguiente: vuelo DHL 611, habla radar suizo. Ascenso autorizado y programado para dentro de 5 minutos. Pero en ese momento el equipo de mantenimiento entra precisamente a la torre de control para arreglar un problema que tenían con algunos computadores. Entonces, cuando mantenimiento ya se va a ir, le informa a Peter que no va a tener por algunos minutos línea telefónica, algo que no le perjudica a Peter porque él para comunicarse con los aviones no necesita precisamente esta línea telefónica. Esta línea se utiliza para poderse comunicar con otras torres. Resulta que mantenimiento se va, Peter revisa y ya habían pasado los 5 minutos, por lo que tenía que llamar al vuelo de DHL e informarle que ya pueden ascender a los 10.000 metros. Entonces, así es como Peter llama, les dice que ya pueden ascender a los 10.000 metros y en ese momento es precisamente que hay 3 aviones a 10.000 metros, pero con una distancia bastante segura que no va a generar ningún impacto ni no hay ningún problema. Sin embargo, Peter recibe una llamada del radar de aterrizaje, es algo completamente inusual, pues se suponía que ya había aterrizado el último avión y que pues el último avión aterrizaba precisamente a las 11. Peter contesta y se da cuenta que era el vuelo de Aerojoy. Ellos le dicen que van con un retraso y solicitan autorización para aterrizar en el aeropuerto de Zurich. Claramente este avión tenía un retraso y entonces Peter intenta comunicarse directamente con el aeropuerto pues para que le autoricen y le alisten la pista y todo esté programado para que el avión pueda aterrizar. Pero es aquí que inician realmente los problemas, pues Peter iba a llamar precisamente al aeropuerto para que tuvieran todo listo, pero se dio cuenta que no había línea telefónica, algo que les había avisado o le avisó
precisamente el equipo de mantenimiento. Entonces Peter, al ver esto, pues iba a salir a hablar con su compañero para que él fuera el encargado de comunicarse directamente o hablar con los de mantenimiento para que arreglaran todo este problema y poderse comunicar con el aeropuerto para poder autorizar el aterrizaje del avión. Pero cuando ya iba a salir, recibió una llamada, pero en esta ocasión era del vuelo ruso. Resulta que el piloto del vuelo ruso llama a Peter, o bueno, llama a Torre de Control para informarle que en su TCAS le está manifestando que hay un avión que está volando a su misma altura y quiere preguntarle si debía tomar alguna acción. Es importante saber qué es el TCAS porque juega un papel crucial en esta historia. El TCAS es un sistema que tienen los aviones, es como un radar que básicamente le informa a los pilotos si hay una aeronave, hay un avión cerca volando, o por lo menos volando a la misma altura, y eso era precisamente lo que estaba ocurriendo con el avión ruso, en el que pues su TCAS le estaba diciendo que a su misma altura estaba volando otro avión. Entonces, por ese motivo es que el piloto quería asegurarse de que todo estuviera en orden o si debía tomar alguna acción al respecto. Peter revisa rápidamente y se da cuenta que efectivamente hay otro avión cerca, que básicamente es el vuelo de DHL, y pues le dice al piloto del avión ruso que no se preocupe, que él se va a encargar de eso, que en 3 minutos debe descender para estar como en una zona segura. Él les indicará cuál es el momento indicado para descender. Entonces Peter rápidamente cuelga y va a salir a buscar a su compañero pues para precisamente que le colabore con el tema del aterrizaje del otro avión, y cuando ya va a salir otra vez, resulta que recibe 2 llamadas al mismo tiempo. Son 2 llamadas. Una del vuelo DHL 611, que es el vuelo de mercancías, y otra que era del vuelo de Aerojoy. Peter decide contestarle al vuelo de Aerojoy por una razón, y es que se le deben dar prioridad a aquellos aviones que van a aterrizar. Peter pues contesta al vuelo de Aerojoy y les dice pues básicamente la situación. Que Peter les dice, no, es que tengo un problema de comunicación, no está funcionando la línea telefónica, por favor ustedes comuníquense directamente con el aeropuerto para que ellos se encarguen de tenerle todo listo y pueden aterrizar. Entonces los pilotos dicen, sí, tranquilo, no hay ningún problema, nosotros nos encargamos, nosotros llamamos directamente al aeropuerto y nos encargamos de todo, no se preocupe. Entonces Peter les dice, bueno, muchas gracias, pero aún así manténganme informados cualquier cosa, por favor. Entonces, listo, Peter cuelga, va a enfocarse en los 2 aviones que están volando a la misma altitud, y cuando revisa el radar se da cuenta que están ahora mucho más cerca. El piloto de DHL le informa que su TCAS le está detectando que hay un avión muy cerca a su misma altitud y pregunta si deben actuar. Pero Peter responde que ellos ya se comunicaron con el otro avión, es decir, con el vuelo ruso, y les dijo que ellos iban a encargar de descender. Entonces les pidió al vuelo de DHL que se mantuviera a su misma altura. Y justo cuando Peter iba a llamar al vuelo ruso para que descendiera, le ingresa una llamada del vuelo de Aerojoy. Rápidamente contesta para saber si de pronto necesitan algo, pero no, ellos simplemente llamaron pues a avisarle a Peter que ya se habían comunicado directamente con el aeropuerto y que ya todo estaba en perfectas condiciones. Peter le dice, listo, muchas gracias por informarme. Peter cuelga y en ese momento se da cuenta que en el radar los aviones están a punto de colisionar. Los aviones están muy, muy cerca. Contacta de inmediato al vuelo ruso y les ordena descender en ese preciso momento. Pero justo en ese instante, el TCAS del avión del ruso emite una alarma pidiendo que asciendan. Aquí hay algo muy importante y es la normatividad que obliga a obedecer a los controladores, es decir, los pilotos deben obedecer a lo que diga la torre de control. Aún así, el sistema TCAS es un sistema bastante preciso que informa a los pilotos en tiempo real si hay aviones cerca. Entonces, mientras Peter se está comunicando con el vuelo ruso y diciéndole que deben descender, le ingresa una llamada del vuelo de DHL y en ese momento pues Peter no contesta porque se está comunicando con el vuelo ruso. Como Peter no pudo hablar con el vuelo de DHL, cuando volvió a mirar el radar se dio cuenta de que los 2 vuelos estaban nuevamente a la misma altura y de un momento a otro pierde la señal con esos vuelos. Peter llama inmediatamente al vuelo ruso, no tiene respuesta, llama al vuelo de DHL, no tiene respuesta. Y bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que pasa es que los TCAS son unos sistemas que trabajan en conjunto, es decir, que ellos se comunican entre sí y lo que hacen es como enviar instrucciones opuestas para que los pilotos puedan reaccionar y no haya ningún inconveniente. Entonces,
Como lo dije anteriormente, el vuelo ruso estaba informando de que su TCAS le estaba pidiendo de que ascendiera, pero mientras tanto el vuelo DHL, su TCAS le estaba diciendo que descendiera. Peter le dijo al vuelo ruso, no ascienda, descienda, baje altura, porque el vuelo DHL va a mantener su altura, va a estar a 10.000 metros. Entonces necesito que usted descienda para que el otro vuelo se mantenga a la misma altura. Pero resulta que como el vuelo DHL no pudo contactarse con torre de control, él lo que hizo fue hacerle caso a su TCAS. Entonces, en el momento en que el vuelo ruso descendió, el vuelo de DHL hizo exactamente lo mismo, con la diferencia que el vuelo de DHL descendió un poquito más abajo que el vuelo ruso. Lo que hizo fue partir en dos el vuelo ruso y pues el vuelo ruso se desintegró completamente en el aire, mientras que el vuelo de DHL perdió el control del avión. Por más de que los pilotos intentaron controlar el avión, fue básicamente imposible. No pudieron controlar y al final terminó cayendo. En este trágico accidente murieron 71 personas, las 69 personas que iban en el vuelo ruso y las 2 personas, los 2 pilotos que iban en el vuelo de DHL. Así que, ¿quién eran los responsables de ese acontecimiento? Pues claramente era Peter, también lo era su compañero y la empresa. Peter fue considerado el principal responsable por ser quien estaba manejando la torre de control en ese momento. Sin embargo, ocurrió algo que hizo que Peter no cumpliera su condena. Mientras se decidía la situación judicial de Peter, él fue enviado a casa. Y un día, común y corriente, alguien llamó a su puerta. Resulta que uno de sus hijos abrió y encontró a un hombre que preguntaba por su padre. Peter salió y ese señor le preguntó, ¿usted es Peter Nielsen? Y él dijo, sí, soy yo, soy Peter Nielsen. Y él dijo, mire, yo soy el padre de uno de los niños que murió por culpa suya. Soy el esposo de una de las mujeres que falleció por culpa suya. Ese señor, además de decirle eso, le mostró fotos de su hijo y fotos de su esposa. Y después apuñaló a Peter en el abdomen, provocándole la muerte frente a sus hijos. Y así concluyó una de las mayores tragedias aéreas que han ocurrido en la historia. Por favor, díganme ustedes qué opinan, qué piensan de esta tragedia aérea. ¿Ustedes qué creen que debió haber hecho Peter? Si debió haber actuado diferente, cómo debió haber abordado estas situaciones.